directo desde Puerto Varas, porque estamos en esta audiencia para revisar las medidas cautelares en contra de Jaime Anguita y José Pérez por la muerte de Viviana Heger. Allá está Carlos Alberto López. Seguimos escuchando todo el ambiente con Carlos. Estamos contigo. Hasta abril del año 2010, él ya tenía eso. Gracias, Rafa. Se sigue en estos momentos hablando respecto al planteamiento de la defensa en relación a que, según ellos, no existen los medios para poder acreditar ni las llamadas telefónicas, como tampoco la existencia de esta supuesta reunión entre el señor Pérez y el señor Anguita. ¿Le parece si escuchamos en estos momentos? Porque también se está cuestionando las supuestas cosas que él habría comprado, presumiblemente con el dinero que le habría pagado el señor Anguita por el supuesto asesinato, solamente referido al testimonio que hizo el señor Pérez. Escuchemos. Nos da cuenta, sus días, que en realidad el testimonio del señor Pérez tampoco está acreditado en este punto. Se ha dicho mucho, su señoría, que el señor Pérez tenía el aspecto físico que luce hoy, que sería el aspecto físico que tendría el día que habría entrado a la casa de Parque Stoker, y que sería el aspecto físico que la persona que entró al cibercafé y habría hecho el llamado telefónico a mi representado, dándole cuenta de que su señora estaba de alguna otra forma secuestrada. Si uno lee, su señoría, el testimonio de la testigo KRB Porta, su señoría, arrestado ante el Ministerio Público el día 15 de febrero de este año. Ella señala en su declaración lo siguiente: José Pérez Mancilla, hasta abril del año 2010, tenía el pelo crespo, entre gris y canoso, y lo usaba largo hasta los hombros. Cuando lo vuelvo a ver, el año 2013, él lo tenía rapado. Existe una hermana, su señoría, del señor Pérez. El señor Pérez tiene una familia bastante numerosa, tiene alrededor de 7 o 8 hermanos, todos los cuales han prestado declaración ante el Ministerio Público o ante investigaciones por orden del fiscal. Existe una hermana del señor Pérez, la hermana mayor, de nombre Silvia, quien relata que si bien ellos son una familia bastante poco unida y que se ven bastante poco, como ella señala, solo para los momentos difíciles, ella recuerda a su hermano de pelo largo y dice que la primera vez que lo ve rapado es el año 2015. Y existe el testimonio de la pareja del señor Pérez, la señora Flor, que da cuenta de que efectivamente Pérez se cortaba el pelo en verano porque se le producía una irritación, un proceso de transpiración, y que en invierno se lo dejaba largo. Hasta donde yo entiendo, su señoría, creo que aquí en el sur es incluso más crudo que en Santiago, el 29 de junio de cualquier año es pleno invierno y no verano. Es decir, su señoría, son antecedentes que van dando cuenta de alguna otra forma de cómo el testimonio del señor Pérez se va cayendo a pedazos. Se hizo, su señoría, una reconstitución de escena con la presencia del imputado señor Pérez, de Investigaciones de Chile y de un perito que muchos hizo alarde de su informe pericial en la audiencia de revisión de control de la audiencia de control de la detención y de secretario de prisión preventiva, que es de apellido Borges. Y ella emite un informe forense respecto de esta reconstitución de escena. Y el objetivo del informe, que me parece que es bastante novedoso, y aplaudo al fiscal en este sentido, es que ella determine desde el punto de vista forense si el testimonio y la reconstitución de escena hechas en base al testimonio del señor Pérez se condicen o no con sus conclusiones sobre que la muerte de la señora Viviana Heger habría sido una muerte violenta causada por terceros. Son 8 puntos respecto a los cuales la señora Borges se pronuncia sobre si hay coincidencia o no, de los cuales establece una coincidencia plena en 3 puntos, una coincidencia parcial en 3 puntos y ninguna coincidencia
en otro punto. Pero lo que más llama la atención, su señoría, es que en la conclusión número 3 de su informe pericial, ella establece que la causal de muerte violenta de la señora Eger es producto del actuar de unas personas adultas. Y en este sentido, su señoría, quiero ser categórico. Unas personas adultas. Y esto es básicamente, porque yo me di el trabajo o no me di el trabajo, es parte de mi trabajo revisar ese video y efectivamente se queda en evidencia, sin ser forense, de las dificultades que habría tenido el imputado Pérez para realizar las acciones que dice haber hecho, haber trasladado a la señora Viviana desde su dormitorio hasta el lugar donde ella encontraba solo. Y es por eso que el perito concluye que esto se debe al actuar de unas personas adultas. Una, su señoría, en el sentido literal significa más de uno. Es decir, ella establece que es imposible que Pérez lo haya hecho solo. ¿Y qué ha dicho Pérez en su declaración, su señoría? Que lo hizo absolutamente solo. Y por lo tanto, señoría, la prueba del propio Ministerio Público viene a respaldar la tesis de esta defensa en el sentido de que el testimonio que ha dado el señor Pérez en esta carpeta investigativa no se sustenta por sí solo. De partida es bastante sorpresivo, descontextualizado respecto a la imputación que hace mi representado, pero además, su señoría, ya con pruebas forenses se determina que son unas personas y él siempre ha dicho que fue solo. Se ha realizado, su señoría, y este tribunal ha accedido al levantamiento del secreto bancario del representado del señor Pérez y de su entorno más cercano, su señora, esa pareja, hijas, yerno. Una de las líneas investigativas, a raíz del rumor que se habría presentado por una amiga de una hermana de la primera señora del señor Pérez, es que su yerno César Igor habría participado de este delito transportándolo en vehículo hasta Parque Historia. No se ha encontrado, su señoría, en ningún banco, en ninguna institución financiera, rastros de estos supuestos pagos de los 2 millones de pesos. Ninguno. No existe en un informe pericial contable que se hace a mi representado y que se encuentra 21 del 2016, que se encuentra agregado a la carpeta de investigación el día 3 de junio del año 2016, no existe evidencia de algún giro de dinero hecho por mi representado en esos días que a lo menos calce con los supuestos 2 millones de pesos que le habría pasado a mi representado. El informe pericial solamente, señoría, lo que hace es dar cuenta del nivel de ingresos de mi representado, sea vía contrato de horario, sea vía contrato de trabajo, sea vía boletas de horario. Y establece entonces cuál es su nivel de ingreso del año 2012 y después se encuentra agregado, señoría, un informe de la unidad de lavado de activos del Ministerio Público que da cuenta cuáles son los ingresos del señor Anguita durante los años 2012, 2013 y 2014. Si la idea, señoría, era saber si él disponía de los 5 millones de pesos que eventualmente habría ofrecido para pagarle al señor Pérez, no era necesario hacer eso. Bastaba pedir su declaración anual de renta al Servicio de Impuesto Interno para establecer que sí, que ese dinero lo tiene. Pero lo que tiene que probar el Ministerio Público no es la capacidad económica de él, sino efectivamente el pago. Y respecto de ese pago, no existe tampoco ningún antecedente, sea porque no se encuentra reflejado en la contabilidad ni en las cuentas corrientes del señor Anguita, sea porque ese dinero no se encuentra ni en las cuentas del señor Pérez ni en el círculo cercano, sea, su señoría, porque además donde él dice haberlo gastado, no se encuentra acreditado que lo haya gastado. ¿Por qué? Porque ese dinero nunca se le entregó al señor Pérez. Existe, su señoría, otro antecedente que me parece que es relevante también relacionarlo, especialmente con este hallazgo de las supuestas especies que el señor Pérez habría robado. Y cómo estas habrían sido entregadas o vendidas a su núcleo cercano, y cómo estas habrían desaparecido hasta el día de hoy, salvo la supuesta cámara de video. Según el testimonio, su señoría, de la testigo KRB,
hija de la pareja del señor Pérez, ella señala que vivía con el imputado y su madre hasta fines de abril del año 2010, ya que en esa oportunidad fue víctima de violación por parte de la pareja de mi mamá, quien, aprovechándose que ella se encontraba de viaje en Puerto Montt para realizarse unos exámenes médicos, mantuvo relaciones sexuales por la fuerza conmigo, amenazándome que mataría a mi papá y a mis hermanos si yo decía algo, diciéndome que mantenía una pistola en el entretecho de la casa. En ese momento yo tenía 16 años y era virgen. A raíz de este episodio, su señoría, violación que fue denunciada al Ministerio Público en una investigación que entiendo y podrá corregir el fiscal, se encuentra archivada por la Fiscalía de Río Bueno. La testigo señala que se va ella de la casa, que la señora Flor se va de la casa, porque termina la relación con el señor Pérez, y que el señor Pérez también se va de dicha casa. Es triste ver, su señoría, como la testigo incluso señala que cuando la señora Flor vuelve con el señor Pérez a establecer la relación de pareja en septiembre, octubre del año 2010, ella deja de hablarle a su madre porque se entiende que su madre le cree más al señor Pérez que a ella, y hasta el día de hoy no mantienen contacto alguno. Lo importante, su señoría, es que en las declaraciones que se toman el día 8 de diciembre del año 2016, que sí se tuvieron a la vista para decretar la prisión preventiva. 2015, disculpe. Informe policial 1007, que es aquella que contiene la confesión del señor Pérez. Tanto la hija Alejandra como la hija del señor Pérez, de nombre Clancy, dan cuenta de cómo se hace esta supuesta repartija de las especies. Y ambas señalan que esto habría ocurrido al otro día o el mismo día 29 de junio del año 2010, que sería el día que el señor Pérez habría llegado a la casa con que vivía con su hija Alejandra. Y ambas refieren que en esa fecha, en esa casa, vivía el señor Pérez con su pareja, la señora Flor. Y por los testimonios de la señora Flor y por los testimonios de la hija de la señora Flor, queda en evidencia que eso es absolutamente falso. La señora Flor no vuelve a vivir con el señor Pérez sino hasta septiembre, octubre del año 2010, cuando se trasladan a Maullín por un empleo que consigue el señor Pérez. Es más, su señoría, si uno lee esas declaraciones, por ejemplo, la señora Alejandra Pérez Ruiz, dice que estando con su papá y su conviviente, el papá sacó de la mochila un celular, una cámara fotográfica y una cámara de video. Y que esto habría sido en presencia de la señora Flor, lo que ya queda claro que es falso, y de su hermana Clancy. Pero si uno lee la declaración, su señoría, de la hermana, la señora Clancy, ella dice que debe indicar que su papá nunca le contó otras especies, como celular o cámara fotográfica, salvo la cámara de video. Es decir, su señoría, nuevamente el testimonio del señor Pérez es refutado incluso por el de sus hijas, que en respecto de esta supuesta reunión familiar en donde se habrían repartido las especies, no son contestes en señalar cuáles son las especies, hacen referencia a que estaría una persona viviendo con ellos, que ya hemos señalado que es imposible que haya sido así, y por lo tanto, nuevamente, su señoría, vuelven a dejar en evidencia de que no es tal la declaración que ha prestado el imputado Pérez, y como insistimos, su señoría, es la declaración en base a la cual se estableció la participación de mi representado. No existe otro antecedente en esta carpeta de investigación, su señoría, que dé cuenta de la participación de mi representado. Se podrá decir que mi representado es frío al actuar, se podrá decir que mi representado no tomó en cuenta aquella llamada telefónica donde le decían que estaban secuestrando a su señora porque pensó que era broma. Esos son aspectos propios de la personalidad del señor Anguita, su señoría, que por supuesto ya han sido periciados por el Ministerio Público con la licencia de mi representado, que se trasladó a la ciudad de Temuco, y nos hemos enterado el día de ayer que se ha pedido una segunda entrevista al señor Anguita, que iba a ser primero en Puerto Montt, que ahora va a ser en Temuco, a la cual le anunciamos al tribunal y al fiscal desde ya, y mi representado también comparecerá. Y mi representado, sea frío o no, no tiene nada que ver, es una presunción, ni siquiera es una presunción,
un indicio débil que podría establecer que le daba lo mismo lo que le pasaba a su señora, cosa que no es así, pero insistimos, su señoría, que salvo el testimonio del señor Pérez, no existe en la carpeta de investigación otro antecedente que permita establecer presunciones fundadas, su señoría, presunciones fundadas de su participación. De diciembre en adelante, su señoría, se ha tomado... Estamos en vivo, en directo desde Puerto Varas, en esta audiencia donde se revisan las medidas cautelares contra Jaime Anguita y el señor José Pérez, quien habría sido contratado para darle muerte, lamentablemente, a Viviana Heger. Pero ¿cuáles fueron las últimas horas? ¿Cómo vivía Viviana en familia? ¿Cuál era su entorno? En la siguiente nota. Todo lo que se ha tratado de apuntarme, de acusarme, ha sido solamente en base a conjeturas o suposiciones. Sin duda que la desaparición y posterior muerte de Viviana Heger son parte de un intrincado puzzle policial, donde han surgido una serie de antecedentes, contradicciones, sospechas y diversas teorías sobre quién o quiénes estuvieron tras el crimen de la contadora. Yo estuve ahí con Susan y no, yo no te puedo decir, sentí olor, sentí algo raro, no. Pero ¿cómo fueron las últimas horas de Viviana Heger antes de que se perdiera su rastro y desapareciera hasta que se encontró su cuerpo en la buhardilla de su propia casa? A continuación, el minuto a minuto de los hitos de este caso. Día, lunes 28 de junio de 2010. Hora, 10 de la noche aproximadamente. Según lo que Jaime Anguita declaró en distintas entrevistas la noche de ese lunes, su esposa Viviana Heger Mace tuvo un comportamiento diferente a lo habitual. Si bien en ese momento asegura se percató de esta actitud, no le tomó mucha importancia. Con el tiempo, interpretó esa conducta de otra manera. Es la declaración que hizo a todos los medios. Su esposa no habría dormido esa noche. Esa última noche que viví yo con ella no durmió. Tuvo insomnio, las pasó pésimo. Y claro, porque esa conducta que Anguita manifiesta tuvo su esposa, según él, estaba directamente relacionada con el posterior suicidio de la mujer. Tengo plena confianza en la justicia y espero que lleguemos a la verdad. Nada más. ¿Suicidio para usted es una posibilidad? Día, martes 29 de junio de 2010, hora 7:45 de la mañana. En su declaración a la justicia, Anguita señaló que luego de tomar desayuno con toda su familia, a esa hora salió desde su casa ubicada en el Parque Stoker de Puerto Varas, junto a sus dos hijas en su camioneta, en dirección al colegio alemán donde estudiaban. En ese trayecto llama desde su celular al equipo móvil de Viviana, esto porque anteriormente al salir de la propiedad no se había despedido de ella. Cuando me fui yo con mis hijas al colegio, yo recuerdo después que la llamé por teléfono porque no me despedí, pero no sabía por qué no me despedí. Después, rebobinando, ella se metió al baño, esperó que saliéramos y apareció. No tuvo el valor para poder despedirse. Estaba totalmente alterada mentalmente. Pero si hoy en día hay un informe que demuestra que eso no es así, bueno, tendremos que conocer el informe y tratar de entender. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 8:15 de la mañana. Luego de un trayecto sin problemas y tras dejar a sus hijas en el colegio, el ingeniero continuó su viaje hasta su lugar de trabajo en Puerto Montt. A esa hora llega a la constructora Puerto Octay. Las casi 5 horas siguientes permanece en el lugar. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 9:36 de la mañana. Según registra el tráfico de llamadas desde el celular, a esa hora Viviana llamó a dos de sus amigas. Una le contestó, pero la otra amiga, Margarita Soto, no atendió el teléfono porque estaba chateando. Margarita le devolvió la llamada casi una hora después, pero el celular sonaba apagado. Dejé pasar la llamada pensando en que después le devolvía el llamado. La verdad es que después devolví el llamado como 11:15 y ya el teléfono no marcaba, no tenía mensaje, digamos. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 1 de la tarde. En ese momento el ingeniero sale desde su puesto de trabajo en dirección a la Intendencia Regional de Puerto Montt. Según declaró, a dejar un estado de pago de una obra que él había ejecutado en la localidad de Cochamó. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 1:30 de la tarde.
Es en ese momento que Jaime Anguita, y según consta en las cámaras de seguridad, llega a este banco ubicado en calle Libertador Bernardo Higgins. El trámite lo realiza con su propia ejecutiva de cuentas, Cecilia Maldonado Soto. Día, martes 29 de junio de 2010. Hora, 1:34 de la tarde. Ese momento es clave. Mientras conversaba con su ejecutiva, recibe la llamada de una mujer desde un número de celular que no tiene guardado en su equipo móvil, que le dice: le van a hablar. Luego un hombre le habría dicho lo siguiente: si quieres ver a tu mujer con vida. Después de eso, le corta el llamado. Me dice una persona, si quieres volver a ver con vida a tu mujer, en el momento que yo interrumpí la comunicación la corté. Y claro, porque según lo que plantea, él interpretó esa llamada como una de estas típicas estafas telefónicas, por lo que no le dio importancia. Considero que ese llamado es un intento de estafa, no lo asocio a nada más. ¿Qué sentido tiene en ese momento llamar a mi esposa? O sea, estoy pensando que en el fondo algo tenía que ver mi esposa. No, es netamente considero que es un intento de estafa y no hay más. Eso es todo. La verdad, cuando yo le pregunté a Jaime que por qué él no la llamó y me dijo: ¿y tú por qué no la llamaste en la mañana? Esa fue la respuesta que me dio a mí. Entonces yo no sé por qué. Bueno, él dice que es su lógica de pensar, de funcionar, él es así. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 2 de la tarde. Anguita sostiene que se subió a su vehículo para volver a su trabajo. Es en ese momento que manifiesta que su hija Vivian lo llama diciéndole que su mamá no las pasó a buscar al colegio, ni a ella ni a su hermana. Le dijo que se iría sola a la casa en el Parque Stoker. Espero un rato, la llamo, después la vuelvo a llamar y cuando no contestaba yo me vine caminando. Día, martes 29 de junio de 2010, hora 2:15 de la tarde. El ingeniero decide cambiar su destino, dirigiéndose a su propiedad por la ruta 5 Sur. Antes pasa a un retén de carabineros de Puerto Montt que le queda en el camino para informar lo que sucede. Luego concurre a la policía de investigaciones y en el transcurso de la tarde llega a su casa. Minutos antes, la hija de Viviana Heger llega caminando hasta la casa del Parque Stoker, encuentra una puerta abierta, algo que tampoco era común en la vida de esta familia. Cuando sube al dormitorio de su madre, llama de inmediato a Jaime Anguita para describirle lo que encuentra. Y estaba la cama ahí súper corrida, y no está la caja fuerte de mi mamá, que la guardaba siempre bajo su cama, y arriba de la cama está tirada su cartera de vuelta con su carnet y sus documentos tirados. Ese 29 de junio de 2010, a kilómetros del Parque Stoker, en la ciudad de Ancud, una de las hermanas de Viviana Heger recibe vía telefónica la noticia de la desaparición de la contadora. Bueno, a mí me avisaron que si es que ella me había llamado, si me había comunicado con ella, porque como hablábamos mucho por teléfono, estábamos siempre en contacto. Entonces, uno lo primero que piensa, salió, se olvidó de llevar el celular, salió, por eso no contesta. Pero con la Vivi era como distinto, porque ella, el celular era como parte de ella, siempre contestaba y estaba ahí. Aquí su familia y carabineros indagan la desaparición de Viviana, de la que en ese momento nada se sabía. Se había perdido su rastro. Al recorrer la casa se percatan que no estaba el control remoto del portón del condominio, faltaban las llaves de uno de los autos, ni tampoco estaba una caja metálica que tenía la contadora. Estamos trabajando en base a una orden de investigar que comienza con una presunta desgracia y posteriormente se le cambia la figura legal a secuestro. Y en base a esa orden de investigar, hemos dispuesto un equipo multidisciplinario. Días, 30 de junio al 10 de julio de 2010. Estos días fueron de dudas, cuestionamientos y una familia entera que no entendía qué había pasado con Viviana Heger, por qué no existían pistas ni rastros sobre las últimas horas de la contadora antes de desaparecer. La policía comenzaba a realizar innumerables pesquisas que pudieran entregar algún dato sobre la mujer. Especialistas de la policía en negociación viajan a Puerto Varas frente al posible secuestro de la contadora. Los detectives permanecen durante 15 días, las 24 horas en la casa donde se le pierde el rastro a Viviana Heger. Pero nunca fue pedido un rescate. Se pensaba de un secuestro. Esperamos nosotros y la policía esperó muchos días una llamada pidiendo rescate. Llamada que nunca llegó. Comienza una desesperada búsqueda por diversos lugares de la zona y pronto se extiende a todo el país. Se pesquisa la casa completa para ver si se encuentra algún dato para la investigación. Se revisa minuciosamente la propiedad. Todo, menos la buhardilla. Un funcionario quiso
se le designó que viera la buhardilla y se asoma nada más y después dice que no entró porque no tenía una linterna. Y habían 15 funcionarios ahí en ese momento de la PDI y bueno, de los 15 cómo no iban a tener uno. Por lo demás, si no tenía ninguno esa linterna como para haberse introducido, bueno, podrían haber ido o mandar a buscar una porque resulta que el cuartel de investigaciones queda a 1 kilómetro del lugar donde vivía doña Viviana. Es esa semana que Jaime Anguita ofrece públicamente 5 millones de pesos para que le entregue información del paradero de su mujer. Incluso tiene fecha de caducidad. El ingeniero, según versiones de la familia de Viviana Heyer, no participa en los innumerables rastreos. Nosotros lo que estamos haciendo es investigando, lo que vemos que Jaime no lo hace, entonces tenemos que hacerlo, nosotros somos las hermanas y no podemos quedarnos así, entonces tenemos que saber de qué murió la Viviana. A esa altura la propia madre de Viviana dejaba entrever una presunta responsabilidad de Jaime Anguita en la desaparición de su hija. ¿No será que como quiere deshacerse de mi hija? ¿Y por qué si se quería deshacer de ella? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no lo separamos? ¿No es cierto? Eso es lo que hay que preguntarle a él. ¿Dónde la tiene? Y para mí que la mandó a encerrar o no sé. Día, domingo 11 de julio de 2010. Es durante esa jornada que Jaime Anguita, junto a familiares de su mujer y amigos, salen a las calles de Puerto Varas a exigir un mayor compromiso de la Fiscalía para dar con el paradero de la mujer. Es que se arrepientan y aún están a tiempo para poder hacer algo, reparar el daño que han hecho y también piensen las consecuencias de esto. Día, domingo 11 de julio de 2010. Hora, pasado el mediodía. Es el hermano de Viviana Heyer quien desesperado se refiere a la desaparición de Viviana. Las dudas sobre un presunto secuestro de la contadora comienza a tomar fuerza. Que se les hablan del corazón, que están haciendo mucho daño. De sus hijas, niñitas chicas. Esa es una marca que no se le va a borrar a sus niñas. Día, lunes 12 de julio de 2010. Es durante esa semana que la comunidad impactada en Puerto Varas no puede creer lo que sucedió, no entiende cómo no hay pistas, ni por qué hasta ese momento nada se sabe de la contadora. Todo tipo de rumores, de los menos a los más dañinos en realidad. Pero es mejor esperar y ver los resultados. Creo que la policía va a tener que trabajar, pero trabajar cosa que no quede esto, igual como han quedado otros montones de casos que no se han resuelto. La responsabilidad que se le adjudica en ese momento a Anguita tiene consternada a la zona. Él a esa altura aseguraba no tener nada que ver con la desaparición. Sinceramente no tengo nada que ver. Jamás se me imaginó una situación así. Soy la persona que menos hubiese deseado algo así. Días, martes 13 de julio de 2010 a domingo 25 de julio de 2010. Durante estos días el ingeniero insiste en la teoría del suicidio. Mientras familiares y amigos de la mujer continúan buscándola, nadie baja los brazos. Lo más extraño es que no hay pistas que permitan tener alguna teoría. Estamos trabajando en base a una orden de investigar que comienza con una presunta desgracia y posteriormente se le cambia la figura legal a secuestro. Día, lunes 26 de julio de 2010. Un cercano le aconsejó a Anguita por Facebook que fuera al monasterio Carmelita de Tres Puentes, donde tal vez Viviana se había internado de monja. 3 días después él responde a través de esta misma red social: ayer fui al monasterio, no encontré a Viviana. La búsqueda continúa, pero nada se sabía de la contadora. Día, martes 10 de agosto de 2010. Es el día número 42 de la desaparición. Los carabineros le informan al ingeniero que al día siguiente irían a rastrear su propiedad con perros busca cadáveres. Incluso lo hacen participar de una demostración de la eficacia de los sabuesos. Horas más tarde, y coincidentemente, Jaime Anguita llama a la policía informando que encontró el cuerpo sin vida de Viviana en la buhardilla, ubicada al costado de su dormitorio. Esa noche, pasada las 20 horas, se sacaba el cuerpo de la mujer desde su propia casa. Al verla en ese momento, pobrecita mi Vivianita, no me dije yo. Nada más. Desde ese instante, una serie de errores en la investigación y una gran cantidad de teorías comenzaron a surgir respecto a lo que había pasado con la contadora. Eso hasta hoy, cuando el presunto sicario confiesa ser el autor de la muerte de Viviana por encargo de su esposo.
Un antecedente que debe investigar la justicia y determinar si Jaime Anguita tiene alguna responsabilidad. Apenas constatada la desaparición de la contadora Viviana Heger, resultó elemental conocer la versión de su esposo Jaime Anguita. La teoría del suicidio cobró fuerza en los primeros días como la única explicación para tan abrupta ausencia. 5 años han pasado desde entonces y el pasado lunes el marido de Viviana fue detenido por la Policía de Investigaciones de Puerto Montt. La confesión de José Pérez Mancilla, el sicario que reconoce el homicidio, dio un vuelco rotundo a la investigación del caso. Él es el autor confeso material de los hechos y habría actuado por una promesa de dinero. Una historia que ha estado marcada por inconsistencias en distintos puntos de la investigación. Jaime Anguita, marido de Viviana y padre de sus 2 hijas, ha defendido siempre su inocencia. No ha sido fácil, ha sido muy difícil. Sinceramente no tengo nada que ver. Jamás se me imaginó una situación así. Soy la persona que menos hubiese deseado algo así y el más afectado en este momento por lo que ha sucedido. Por años se caracterizó por ser un hombre de pocas palabras, con escasas declaraciones a la prensa. Lo poco que ha hablado este hombre ha sido para reiterar su nula participación en la muerte de la contadora. De a poco, la familia Heger fue cerrando el círculo en torno a Anguita. Como quiere deshacerse de mi hija, y por qué si se quería deshacer de ella, ¿por qué no le dijo, por qué no nos separamos? ¿No es cierto? Eso es lo que hay que preguntarle a él. ¿Dónde la tiene? 10 de agosto del año 2010, 42 días después de su desaparición, aparecía el cuerpo de Viviana, precisamente en la buhardilla de la casa sobre el 2º piso. Habría sido el mismo Anguita quien llamó a la Policía de Investigaciones. La familia de Viviana lo acusaba directamente. Él aseguraba que todo se trataba de especulaciones sin fundamentos. Pero la gente, bueno, yo les digo, los que no tienen fundamento, ojalá que no opinen. Y los que tienen fundamento, ojalá que lo den a la policía. Tan simple como es. Aunque las versiones de Jaime en primera instancia fueron confusas, primero sostuvo con fuerza la teoría de la participación de terceras personas, en que cobraba relevancia la supuesta llamada que habría recibido por parte de secuestradores. Que ella fue sacada de casa contra su voluntad. Intervinieron terceras personas, en las cuales, mediante llamada telefónica, hicieron amenazas respecto a su vida. Aseguraba entonces que primero pensó que se trataba de una estafa, razón por la cual no prestó atención al llamado. Recibo un llamado en la cual me comunican una mujer, no corte, le van a hablar, inmediatamente pasa la llamada a un hombre, el cual me advierte que si quiero volver a ver a mi mujer con vida, y ahí yo corto, pensando que era una estafa, y para no seguir el juego y caer dentro de él. Sus hijas, además, respaldaban y creían la misma teoría. No me da en la cabeza quién puede haber sido, con qué motivo. Tampoco se cacha el tiro que no fue un secuestro por plata, porque se me han llamado a preguntar para pedir rescate. Si hubiera sido por daño, o sea, ya ha pasado suficiente tiempo. ¿Cómo en mi mente ya hay gente tan como despiadada, mala de secuestrarle a la mamá? Y dejar una familia sin una persona así importante en la casa tanto tiempo, sin ni siquiera alguna señal. En vivo, en directo desde Puerto Varas, en esta audiencia que pretende determinar si van a disminuir las medidas cautelares para Jaime Anguita. Tenemos toda la información. ¿Cuándo? Al regreso de esta breve pausa.